Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros, gracias por continuar en sintonía de Hechos AM de Canal 12. Integrantes de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores nos acompañan esta mañana para hablar sobre la plataforma de la clase trabajadora, una propuesta de gobierno que recoge las necesidades de este sector. Para hablar del tema se encuentra con nosotros Mari Carmen Molina y Jaime Ábalos del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de nuestro país. Mari Carmen, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. No, buenos días a la radio televisión, agradecerle realmente la oportunidad que nos da el Canal 12 para poderle plantear a la población el contenido de nuestra propuesta del movimiento sindical. Muy bien, Jaime, buenos días, muchas gracias. Muy buenos días y nuevamente también agradecer a Canal 12 por la oportunidad de esta mañana poder compartir nuestra plataforma. A ver, quiero decir, es que pocas veces se abre el espacio, ¿no?, para que los trabajadores y las trabajadoras puedan externar su opinión, para que puedan dar a conocer sus propuestas, sus plataformas reivindicativas. Es importante también, es el motor de la economía de nuestro país, parte del motor de la economía de nuestro país, y entonces es importante saber también qué plantean a los candidatos a la presidencia, por ejemplo, cómo están viendo realmente las propuestas también ellos de los candidatos a la presidencia de la República. Pero, Mari Carmen, me gustaría comenzar a hacer una retrospectiva sobre el movimiento sindical en nuestro país. ¿Tú te recuerdas que en tiempos del conflicto armado había como más unificación, y es la percepción que tenemos algunos periodistas que venimos bregando desde hace buen tiempo en esta profesión, de que durante el conflicto armado había más unidad sindical, era más granítica la unidad sindical, y que luego de la firma de los acuerdos de paz se da una especie de atomización del movimiento sindical de nuestro país, desintegración del movimiento sindical. Me gustaría que nos comentaras un poco cómo han venido ustedes evaluando realmente este comportamiento de dirigentes sindicales y del movimiento sindical en términos generales. Bueno, yo creo que es importante hacer ese análisis de que el movimiento sindical en ese momento de coyuntura realmente era un movimiento sindical combativo, beligerante, estaba claro sobre las luchas que se estaban realizando, las luchas de clases, y precisamente, pero también hay que tener claro, esa situación de atomización y de fragmentación, en ese momento también lo llevó a unirse, porque también el movimiento sindical históricamente siempre ha habido esa situación de estar disperso, de estar atomizado, débil, pero esa situación de coyuntura llegó a que el movimiento sindical se fortaleciera. Pero también hay que tener en cuenta de que por qué ahora, si en ese momento el movimiento sindical estaba fortalecido, y qué ha sucedido ahora con el movimiento sindical, se encuentra fortalecido, se ha unido o se ha debilitado. Yo creo de que también hay que tomar en cuenta de que también en ese momento habían sindicatos fuertes de la empresa privada, y no podemos descartar que después de más de 20 años de haber implementado el gobierno las recomendaciones del consenso de Washington, ¿verdad?, donde se hablaba de mayor productividad, mayor empleo, eso lo que ha traído es el contrario, desempleo. Entonces desaparecieron esos sindicatos que eran beligerantes y eran combativos. Entonces realmente eso debilitó también al movimiento sindical. ¿Pero por qué desaparecieron esos sindicatos? Bueno, el cierre de empresas, el tema en el sector público, el achicamiento del Estado, donde también habían sindicatos fuertes, el sindicato de Astel, ¿verdad?, por ejemplo, el que era el sindicato de las telecomunicaciones. Entonces yo creo de que es importante plantear esta situación también, no solamente achicó al Estado, sino que también debilitó al movimiento sindical. Recuerdo yo, por ejemplo, que habían, bueno, y todavía han trascendido en la historia, ¿no?, movimientos sindicales muy fuertes o sindicatos muy fuertes como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el sindicato del Ministerio de Hacienda también, que se mantiene todavía vigente, y hay otros que se mantienen fuertes todavía, pero la mayoría, como dice Mari Carmen, Jaime, fueron desapareciendo o fueron diezmados, o o en el peor de los casos desaparecieron estos movimientos sindicales, ¿no? Claro, es que realmente cuando se da de la década del 90 para acá, después de la firma de los acuerdos de paz, también se da un fenómeno, y es que se fortalece en alguna medida la empresa privada, porque deja de estar un conflicto que estaba generando desgastes en la misma empresa privada, y hoy viene y se fortalece. Entonces, al fortalecerse, también comienzan ellos a diezmar, como bien lo ha dicho Mari Carmen, a diezmar al movimiento sindical. Sindicatos importantes como el de Diana, como el de la IUSA, sindicatos de empresa privada, que jugaban un papel protagónico en las luchas, comienzan a ser desarticulados, y mucha gente, bueno, tú mencionaste a AGEMA, por ejemplo, que era la Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda,
La mayoría de ellos fueron en alguna medida hasta becados para otros países. ¿Pero becados por quién? Becados por en ese momento por el gobierno, por el sencillo hecho de desarticular. Entonces le vendieron a esos dirigentes en su momento que eso iba a significar mejorar el movimiento sindical, pero estos se quedaron fuera ya del país. Entonces eso genera esa situación. Lo otro es que dentro de este aspecto sindical, durante la guerra era un papel diferente, estábamos en un conflicto armado, pero ya dentro del proceso de acuerdos de paz, también el movimiento sindical iniciamos un proceso de autonomía. Jaime, ¿vino una especie de soborno o de intento de soborno después de la firma de los acuerdos de paz para algunos dirigentes sindicales? Porque esto de, a ver, te voy a dar una beca para que te vayas a República Dominicana, ¿cómo lo tomarían ustedes? Porque un sindicalista, un dirigente sindical que tenga convicción, pues difícilmente puede ir a una beca, ¿no? Pero difícilmente puede dejar como sorprenderse por una situación como esa, digo. ¿Qué es lo que sucede? De que, bueno, a mucha gente, tú sabes, después de ese conflicto, después de pasar toda una serie de situaciones delicadas, aceptaron esa situación porque lo creyeron y se confundieron, creo yo, de que eso iba a ser una oportunidad para el movimiento sindical para fortalecerlo. Pero no vieron la estrategia diagramada en ese momento por el gran capital de este país, que no era fortalecer el movimiento sindical capacitando a sus dirigentes, sino era sacarlos del terreno de juego y ponerlos en una situación diferente. Y eso no le pasó solo a los sindicatos, fueron dirigentes históricos de lucha también. Ahí puedo mencionar a Joaquín Villalobos, que igual fue arrastrado por esa misma corriente de desintegración de la lucha de este país. Entonces, y es así como se llevan no solo dirigentes sindicales, sino dirigentes de toda naturaleza política, ideológica de ese momento. Bueno, ahora, se da después de esta desintegración, o mejor dicho, ha continuado esta desintegración del movimiento sindical o se da un fortalecimiento del movimiento en los últimos años. Mari Carmen. Bueno, yo creo de que hoy lo que nos preocupa ver no es que realmente se ha fortalecido el movimiento sindical. Hay que tener claro algo. Nos preocupa porque en el año 2006 había menos sindicatos y más población organizada, en el 2006. Actualmente claro, los sindicatos eran más fuertes. Eran más fuertes y había más población organizada también, pero ahora hay menos sindicatos, hoy hay más sindicatos y menos población organizada, porque estamos hablando de en una economía de 2.7 millones, una población económicamente activa de 2.7 millones, ni siquiera representamos el 1% de población organizada. ¿Pero por qué organizada. será eso? ¿Que hay más sindicatos y menos población organizada? Hay desempleo, la situación de crisis, ¿verdad?, ha impactado en el tema de el desempleo, pero el desempleo también es la crisis es la justificación para debilitar a las organizaciones, porque ahí vienen los despidos masivos y ahí es donde se debilita el movimiento sindical, pues lo descabezan. Entonces yo creo de que esa situación es una de las situaciones que se está enfrentando, pero también hay que plantear, como estaba diciendo Jaime, el tema de la autonomía y la independencia del movimiento sindical. Debemos de tener claro que los principios del movimiento sindical debe de ser esa autonomía plena. No debemos de ser ni correa de transmisión ni de ningún partido político, ni de funcionarios de gobierno, ni de mucho menos empresarios. Creo yo que, como dice Jaime, a veces ha habido compra de voluntades, ¿verdad?, de lo que estábamos planteando, y el movimiento sindical no se puede dejar arrastrar. El movimiento sindical debe de tener claro que él debe de estar para hacer reivindicaciones, no solamente para sus agremiados, como lo planteamos en esta plataforma que se ha construido, sino que son temas de país, son propuestas de país, y esto es un aporte del movimiento sindical para la clase trabajadora y la población en general. Me llama mucho la atención lo que dice Mari Carmen, es decir, que antes había más población organizada y menos sindicatos, ¿no? Ahora hay más sindicatos, pero menos población organizada. Es decir, que no sé si en determinado momento este fenómeno de la formación, de creación de sindicatos, se desnaturaliza y por eso hay más sindicatos. Tú tienes, por ejemplo, y es una cuestión que nadie se le explica, ¿no? Digo, por lo menos creo que merece más análisis. Por ejemplo, tienes sindicatos de la Corte Suprema de Justicia y hay 4, 5, 6 sindicatos. Vas a otra institución y hay 3, 4, 5 sindicatos. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué es que dentro de la misma clase trabajadora se da esta atomización? Esa es la fragmentación de la clase trabajadora. ¿Por qué no hay un solo sindicato en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo? ¿Es que hay diferente visión? ¿Hay posicionamiento ideológico en esta situación? ¿O a qué se debe eso? ¿Cómo se explican ustedes de que en una misma institución hay hasta 5 o 7 sindicatos? Bueno,
Esto obedece realmente, como te decía, de que el movimiento sindical es diezmado y aparte de eso sucede una situación. Veníamos, por ejemplo, de una guerra, tú bien lo apuntabas, de un proceso de lucha donde habían 5 corrientes que componían o estructuraban el FMLN. Entonces, dentro de esas 5 corrientes también habían sindicatos que estaban en cada una de esas corrientes. Entonces, al finalizar los acuerdos de paz, al finalizar el conflicto armado y iniciar un proceso de paz, por ejemplo, muchas organizaciones decidimos, bueno, comenzamos un proceso de autonomía. Entonces, pero de ahí para acá, también el modelo neoliberal implementó un proceso de desintegración de los sindicatos. Y comienza a darse se pusieron a prueba los sindicatos y la fortaleza de los sindicatos con el movimiento neoliberal. Así es, se pusieron a prueba y, quieras o no, generó un efecto negativo. Despiden a la mayoría de dirigentes que eran personas con más edad y que hoy los encontramos trabajando en el sector informal de la economía. ¿Por qué? Porque lo sacaron del escenario para dejar neutralizado el movimiento sindical. Ahora bien, en este nuevo proceso y en los últimos años, también el movimiento sindical viene reconvirtiéndose. Y es tan así que hoy, por ejemplo, existe una confederación sindical internacional a nivel mundial. También existe a nivel de las Américas la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas. Entonces, ha habido también una unificación del movimiento sindical en estructuras internacionales. Ahora bien, ya en nuestro país inicia a través de esta plataforma y damos inicio con esta plataforma también a un proceso de unificación, ya no sobre la base de reivindicaciones, sino pasar de la protesta a la propuesta. Y ese es el reto que hoy hemos asumido dentro del mismo tema de lo que es la autorreforma sindical. Y hoy nos estamos planteando, bueno, los sindicatos tenemos capacidad para proponer a los partidos políticos, a los aspirantes a la presidencia, al mismo Estado, cómo debe de ser desde una visión netamente sindical, donde los trabajadores estamos diciendo, miren, este país está por la vía equivocada, vamos en mal camino, cada día el poder adquisitivo de los salarios es menos, cada día la gente que tiene un empleo formal es menos. Entonces, y al ver y analizar todos estos fenómenos que se están dando, es que venimos hoy a impulsar también nosotros ya un proceso. Qué interesante, vamos a hablar más adelante sobre esta plataforma, pero antes quiero continuar conversando sobre este tema. Jaime, ¿hay más trabajadores sindicalizados hoy o hay menos trabajadores sindicalizados hoy? Digo, bueno, si hacemos un punto de aparte, digo, si hacemos la diferencia antes del conflicto y después del conflicto armado. Mira, yo creo que el nivel de afiliación se ha mantenido. Lo que sucede es que lo que ha cambiado es, por ejemplo, y él lo aceptaba un día un economista y asesor de la Casalco, Juan Héctor Vidal, que en este país los empresarios tienen una conducta antisindical. Entonces aquí te amenazan a cada rato al trabajador para que no se sindicalice. Y lo amedrentan y le dicen, mira, si hay 100, 200, 300 esperando un empleo. Así que si querés, entonces eso no deja crecer. Y estamos luchando como movimiento sindical contra esa gran barrera negativa desde el empresariado salvadoreño, que todavía no acaba por entender que el movimiento sindical, bien conducido desde la dirigencia y con una buena mesa de diálogo, podemos avanzar mucho más en este país. Y por eso es que hoy estamos diciendo, tenemos propuestas, discutamos. Nosotros estamos dispuestos a discutir sobre productividad, pero ¿productividad para quién? Entonces, el movimiento sindical ha dado un giro, y un giro que permite darle un nuevo rumbo a este Pero bueno, país. mira, no termino de entender esto, ¿no? Es esto de este fenómeno que se da en ciertas instituciones como el mejor ejemplo creo que en este momento la Corte Suprema de Justicia o el sistema judicial, para ponerlo en términos más generales, donde, si mal no recuerdo de verdad, hay más de 5 sindicatos, unos con mucho más protagonismo que otros, otros con más integrantes o con más afiliados que otros, pero se da esa situación, digo, en una institución en donde debería de haber un solo sindicato, y que debe ser un sindicato muy fuerte, ¿no? Y no me explico por qué sucede esta situación en una institución como esta. Es que hay diferente visión, es que hay diferentes intereses cuando se habla del movimiento sindical, Mari Carmen. No hay duda que eso es precisamente lo que sucede. Yo creo que la falta de una visión clara, ¿verdad?
que cada quien realmente quiere agarrar agua para su propio molino. Creo yo que este es un mensaje para que, como dice Jaime, lo que se pretende es unificar al movimiento sindical. Debemos de tener clara que el papel del movimiento sindical es la reivindicación de la clase trabajadora, de sus organizaciones, pero sobre todo debe de ser un movimiento sindical propositivo y debe de tener claro sus principios de pluralidad, de autonomía, de independencia, y independientemente de sus ideologías políticas, ¿verdad? Políticas o partidarias, yo creo que no debe de perder su visión de cuál es su finalidad, y esa debe de ser la apuesta. La apuesta debe de ser más población organizada y menos sindicatos, y eso es precisamente la lucha también desde la CSA, como planteó Jaime, ¿verdad? Vamos hacia eso, a unificar al movimiento sindical, y que el movimiento sindical debe de visibilizarse, el movimiento sindical debe posicionarse, porque definitivamente hemos tenido esa claridad de que no solamente debemos de estar hablando de protestas, sino de propuestas, pero eso no se aleja del derecho que se tiene, de que si en alguna medida se establece una mesa de diálogo, pero no hay un avance por parte de los funcionarios o de la patronal, pues realmente el mecanismo que le queda a la clase trabajadora es la protesta, ¿verdad? Y es la lucha en la calle. Entonces yo creo que es importante esa visión y esa madurez con la que se ha visto, y por eso creemos que es importante hablar cómo ha surgido esta plataforma, quiénes han intervenido, cómo realmente se logra la construcción de esta plataforma después de más de un año. Jaime, ¿ha sido o fue infiltrado el movimiento sindical en el país? Estoy hablando de, perdona, sin dar nombres, ¿no? Pero falsos líderes sindicales que de repente lo que hicieron es, aparentemente representar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, pero por otro lado lo que estaban haciendo es acompañando una plataforma patronal, por decirlo de esa manera. Claro, el movimiento sindical dentro del proyecto neoliberal fue prácticamente infiltrado por gente de la empresa privada. Yo te digo, pero cuando yo mencionaba, por ejemplo, el sindicato de Diana, en Diana había un sindicato fuerte de lucha y de representación de los trabajadores, pero nomás se firman los acuerdos de paz, aparece un sindicato ya representado por la patronal y creado por la patronal. Y eso se ha dado no solo en el tema de la empresa privada, también en el Estado, porque Arena pasa gobernando 20 años y también comienza a generar sus propias estructuras paralelas a los sindicatos. Te cuento, en el Seguro Social, en Salud Pública, y comienzan a darse estructuras paralelas sindicales que comienzan a infiltrar y a desgastar al movimiento sindical. Cuando realmente la función del movimiento sindical, como bien lo establece el 229 del Código, es velar por el estricto cumplimiento de las leyes laborales. Entonces, nosotros comenzamos y seguimos en esa línea de la defensa de los trabajadores y de que se respeten los debidos procesos. Entonces, pero pusieron a esta gente a validar una serie de cosas. Yo no quisiera señalar nombres, pero hay personajes de la vida del mundo sindical que se han ocupado de dañar al movimiento sindical con propuestas terribles. O mencionar, por ejemplo, el tema del Consejo Nacional de Salario Mínimo, donde prácticamente se ve que el movimiento sindical que ahí está representado al final termina obedeciendo las directrices y lineamientos de la empresa privada. No es posible eso. ¿Cómo se elige al representante del sector laboral en el Consejo del Salario Mínimo? ¿No son ustedes? ¿No es el movimiento sindical en términos generales? No es el movimiento sindical en términos generales, sino que muchas veces hay apuestas políticas que es lo que ha dañado al movimiento sindical. Entonces, hoy por eso nosotros estamos... ¿Apuestas políticas? Apuestas políticas desde los partidos políticos. Por ejemplo, Arena y la empresa privada le ha apostado siempre a los instrumentos tripartitos en este país. ¿Por qué le han apostado? Porque desde ahí han controlado corrupción, elusión, evasión y una serie de cosas que nosotros siempre hemos denunciado desde nuestra parte, porque creemos que no es posible eso, pero sigue siendo avalado, y eso es lo que hoy como movimiento sindical también nos preocupa, de que eso estaba bien en Arena, pero hoy en la izquierda que esto siga y sigue este tipo de personajes dentro de esta estructura avalando esto, es lo que una vez como movimiento sindical lo vuelve más independiente, más autónomo. Y por eso esta propuesta hoy, que nosotros tocamos todos esos temas, todo lo que tiene que ver con el tema tripartito, con el tema de salario mínimo, con el tema realmente de mejorar las condiciones de vida de este país. Y porque esta propuesta nuestra lleva la dinamización de la economía,
hacer este país más fuerte, robustecer al Estado salvadoreño, que vuelva a ser el gestor, el controlador, el que realmente defina política pública en nuestro país. María Carmen, ¿cuántas confederaciones o federaciones de sindicatos hay en el país? Bueno, confederaciones son 5. 5 confederaciones. 5 confederaciones. Existen centrales, ¿verdad? Pero la legislación reconoce las confederaciones y son 5 federaciones las que están, ¿verdad? Y yo creo que es importante el hecho de cómo surge nuestra plataforma. Nuestra plataforma ha habido un ciclo de debates que ha durado más de un año, este proceso, y ha tenido el acompañamiento de la Confederación Sindical de las Américas y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT de Brasil. Entonces yo creo que es importante y hemos recibido también el apoyo también y el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Fundación Frederick Ebert. Entonces esta es una plataforma que para poderla construir no es que realmente hayamos recibido dinero de partidos políticos, de empresarios ni de funcionarios de gobierno. Este realmente ha sido el apoyo del movimiento sindical internacional, la construcción de esta plataforma. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial. Vamos a saludar a Cristóbal Ayala para que nos comente cómo es el tráfico vehicular. Cristóbal, nuevamente, buenos días. Buenos días, Romeo, un gusto saludarte y por supuesto también a todos los amigos televidentes y a tus panelistas que te acompañan en esta mañana de día jueves. Presentarte los detalles de cómo se vive siempre el tráfico en el sector a esta hora. Importante para que usted lo tome en cuenta, por supuesto, imagínese usted cómo se transita el tráfico a esta hora, específicamente en la 10ª Avenida Norte y la 11ª Calle Oriente. Acá estamos, mire usted donde es necesario. Quiero presentarles a los amigos televidentes. Mire usted, ahí está viendo precisamente una señora que ya en repetidas ocasiones la hemos mencionado en Noticiero Hechos y usted la puede observar en este sector precisamente dedicada a dar el tráfico. Mire usted qué importante también es de tomar conciencia cómo los hijos precisamente algunas veces nos descuidamos de nuestros padres. Mire usted, pero importante, así que usted cuando pase por el sector tenga la amabilidad de dejarle una monedita, por supuesto, a esta señora. Además de eso, también recordando pues la temporada en la que nos encontramos, que es tan importante recordar eso que debemos de dar siempre a nuestro prójimo. Importante aún la función que ella desempeña a la hora de dar el tráfico en el sector. Recordando también a los amigos televidentes, la Juan Pablo II se mantendrá por mucho tiempo congestionada por el tráfico, por la construcción del segundo tramo del Citrams. Entonces esto siempre es parte, ya lo mencionábamos en el enlace anterior, eso es parte de la ruta alterna precisamente para algunas rutas. Precisamente ahí estamos viendo la ruta 109 transitando por la zona, ya usted la puede observar. Esta no es la ruta habitual de ella, la ruta 52 también precisamente usted la está observando, así que es importante mencionar esto para que no se vaya a ver en más complicaciones a la hora de desplazarse por el sector. Importante para que usted lo tome en cuenta. Gracias a usted por mantenerse siempre pendientes de la señal de Noticiero Hechos y por supuesto de la entrevista de Hechos AM con Romeo Lemus. Vuelvo al estudio contigo, Romeo. Adelante, buenos días. Buenos días, Cristóbal. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar conversando con nosotros, hablando con dos dirigentes sindicales de nuestro país, porque también son voz importante en el tema de cara a las próximas elecciones, en la plataforma que han preparado ellos también para presentarla a los partidos políticos. La pregunta es bien franca, Jaime, Mari Carmen. ¿Se han reunido con todos los partidos políticos o le van a presentar a todos los partidos políticos esta plataforma que ustedes han construido? Y hablemos un poco sobre qué proponen ustedes en esta plataforma para tutelar los derechos sindicales de nuestro país. Yo entiendo de que en esta administración, y así lo ha dicho en varias ocasiones el ministro de Trabajo Humberto Centeno, ha habido mayor apertura a la formación de sindicatos, ¿no? Que se ha facilitado la formación de sindicatos como un derecho que está contemplado obviamente en la Constitución de la República y tutelado, respaldado por la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, yo creo que el hecho de que se haya respaldado la creación de más sindicatos, esto obedece a que anteriormente el sector público no podían constituirse sindicatos. Esto es a raíz de la ratificación de los convenios 87-98 de la OIT en el 2007. Entonces yo creo que
Eso hay que reconocer, pero realmente si bien es cierto, en el sector público se han constituido más sindicatos, pero no se le está dando cumplimiento al convenio 98, que es también la negociación de contratos colectivos, porque si estamos hablando de una libertad plena, libertad sindical plena, precisamente es el derecho a organizarse, pero también es el derecho ¿cómo se llama?, a conformar con los contratos colectivos. A la firma de un contrato colectivo de trabajo. ¿No se está cumpliendo eso? No. Hemos visto toda la problemática que se ha estado dando en el sector público. Bueno, la mayoría de organizaciones han cerrado instalaciones y en algunos casos también el ministro de Hacienda se ha tomado atribuciones que no le competen, que van más allá de lo que dice la ley, porque al final él lo que tiene que hacer es darle el visto bueno a los contratos colectivos. Pero hemos visto que lo que él hace es decirle, vayan a renegociar sobre la base de un presupuesto, y se ha dado el caso como el caso del sindicato del Tribunal Supremo Electoral, que 3 veces tuvo que renegociar cuando realmente eso es violatorio, pues, porque todas las instituciones tienen un presupuesto y sobre la base de ese presupuesto hay que negociar. A ver, Jaime, te escucho. Realmente, bueno, Mari Carmen tocaba algo importante. O sea, por un lado, se han autorizado más sindicatos. Solo en salud pública hay 26. Solo en salud pública hay 26 sindicatos. 26 Volvemos al mismo sindicatos. tema, ¿no? Sí. Pero todo esto obedece siempre como a un esquema de atomización del movimiento sindical, no desde los trabajadores. En el Seguro Social, antes habíamos 2 sindicatos y hoy habemos 5. ¿Pero por qué? Bueno, se asume una dirigencia sindical que asume un papel más desde la patronal que desde el movimiento sindical, desde la propuesta sindical. Entonces eso genera una mayor atomización y el ministerio obviamente tiene que autorizar todo ese montón de nuevos sindicatos. Pero ¿ha mejorado la contratación colectiva en el país? ¿Ha mejorado la libertad sindical en el país? Yo creo que no. O sea, y eso no lo puede decir, por ejemplo, el ministro, que haya mejorado la libertad sindical, porque autorizar sindicatos no significa mejorar la libertad sindical ni mejorar la condición de los trabajadores. Eso solo significa una mayor atomización, una mayor fragmentación Bueno, del pero ¿a quién le movimiento. corresponde mejorar, tutelar los derechos de los sindicatos? Bueno, en primer lugar le corresponde al Ministerio del Trabajo, que es el ente regulador, el ente registrador y el ente que debería estar jugando un papel protagónico dentro del movimiento sindical. Pero lo hemos visto alejado del movimiento sindical, bien distante. Entonces, si eso implica realmente que la clase trabajadora y los movimientos sindicales estamos ahí, esperando también la oportunidad de que, así como hoy, podamos nosotros plantear la plataforma y cómo estamos viendo las cosas, porque no funciona de esa manera como está planteado hasta el momento. Entonces, y seguimos diciéndolo, no estamos de acuerdo con ese modelo de seguir solo aprobando sindicatos y todo, no consiste en eso. Más quisiéramos desde nuestra plataforma trastocar el tema de lo que significa realmente generar sindicalismo que permita a este país, y estamos dispuestos a permita a este país salir adelante. Y estamos en esa disposición como movimiento sindical. Estamos en esa disposición diciéndole a todos los candidatos, no solo a uno, a todos. Revisen la propuesta, asúmanla, hagan la propia. Al pueblo salvadoreño trabajador que también asuma esta propuesta como un aporte importante desde esta dirigencia sindical que hemos estado trabajando, como decía Mari Carmen, durante todo un año para salir con un documento que creemos que podría dar el cambio en nuestro país. ¿Podemos compartir algunos puntos del contenido de este documento que ustedes han preparado de cara a las próximas elecciones, supongo, ¿no? Claro que sí, la plataforma contiene 4 ejes y entre esos ejes está Estado y Desarrollo, que es el rol del Estado, ¿verdad? Como realmente rescatar el rol y el papel del Estado de protector, ¿verdad? Y poner a la persona humana en el centro de todo esto. El tema de trabajo decente. Estamos hablando del tema de la seguridad social de manera general y en énfasis también en la previsional. Y tenemos también el otro eje que es el tema de la organización sindical, que es de lo que estamos planteando ahorita. Detengámonos un poco en trabajo decente. ¿Qué significa trabajo decente? ¿Salario digno? ¿Prestaciones laborales? Trabajo decente. ¿Condiciones laborales? Correcto. Trabajo decente significa que le permitamos al trabajador o a la trabajadora cubrir con sus necesidades elementales. Es decir, que con ese salario que devenga la y el trabajador debe de cubrir sus necesidades, que son
alimentación, vivienda, educación, Salud, salud, sí, sano claro. esparcimiento. Entonces, cuando hablamos de trabajo decente, en esa medida nos referimos a eso. Tenemos claro que en la medida que los trabajadores y las trabajadoras ganemos mayor salario, eso nos permite invertir más. Entonces se incrementa la productividad y por tanto se dinamiza la economía, como había planteado Jaime anteriormente. ¿Qué otros aspectos, Jaime, además de esto, del trabajo decente, Bueno. por ejemplo, y la libre sindicalización, etcétera? Bueno, estamos tocando todo el tema de política pública. Creemos que el Estado debe recuperar su rol de gestor del Estado, de gestor de la política pública. Ya no es posible, por ejemplo, para tocar algo en el tema fiscal, ya no podemos seguir con un modelo fiscal que no está funcionando. Un modelo fiscal que lo único que plantea es el endeudamiento público cada día. Cada año vas a ver el pleito eterno en la Asamblea Legislativa por los préstamos, por autorizar préstamos, pero sin siquiera existir una ley sobre endeudamiento. Nosotros creemos que el Estado debe generar política pública donde se define en qué se va a invertir, porque no es ningún negocio para ningún Estado ni para nadie invertir, en el caso del Estado, en gasto corriente. Creemos que si se invierte en obra social, en obra pública, entonces sí se está haciendo una inversión que a lo largo de los años también va a retribuirse nuevamente al Estado y va a retribuirse en mayores impuestos, en mejores condiciones de prestar los mismos servicios esenciales a la comunidad. Entonces, nosotros sí creemos de que el Estado hoy por hoy es un Estado prácticamente que no tiene ni garras ni tiene uñas mayormente para ejecutar realmente una gestión pública digna, que dignifique a este pueblo salvadoreño, el cual nosotros le hemos dicho y a nivel mundial somos reconocidos como un país de gente trabajadora. Entonces no es posible que estemos en una crisis como la que estamos hoy. Creemos que este país y este Estado debe de retomar su rol y no solo copiar aquello negativo de fuera de este país, sino que hay que copiar el tema de los países emergentes, por ejemplo, que han invertido en los trabajadores. Salario mínimo en Argentina, $900. Salario mínimo en Brasil, $800. ¿Qué significa? Bueno, le han apostado a dinamizar la economía desde el Estado. Entonces nosotros sí seguimos ¿Y creyendo. ustedes han desarrollado alguna lucha, digo, en el tema este del salario mínimo? Es decir, han planteado los montos respectivos. Entiendo que hay un consejo, ya hablamos del Consejo Nacional del Salario Mínimo, ¿no? Claro. Donde, perdón, pero es un ente tripartito donde hay representación del sector trabajadores, el sector laboral del país, ¿ya? Desde ahí se ha negociado en varias ocasiones el tema del salario mínimo. Yo creo de que es importante como aclararle a la población, ¿verdad? De que si bien desde ese es el ente, esa instancia es el ente responsable de revisar periódicamente el tema del salario mínimo, pero lamentablemente yo creo de que, y hay que plantearlo así, los que están ahí representando a los y los trabajadores, los que dicen que representan, realmente lo que han dado muestra es de que, es más, yo creo que están más alineados a los empresarios, porque acabamos de ver lo que acaba de suceder. Y cuando nosotros estamos hablando de propuestas, claro que hemos hecho propuestas. Si nosotros teníamos una propuesta de que la canasta básica alimentaria andaba alrededor de $354, esos eran los datos de la DIGES. Pero, y decíamos nosotros, ¿cómo es posible de que si la canasta cuesta $354 y en nuestro país tenemos 4 salarios mínimos que están identificados por sectores? Y si nos vamos, porque así dice la legislación, y si nos vamos a ver el salario más precario que hay, que es en el sector rural, que estaba por $104, que realmente representa para alguien que gana $104 al mes, cubrir esa canasta básica. Esos son salarios indecentes. Entonces la propuesta es que se haga, y eso está planteado en la plataforma, un salario único, porque las trabajadoras o trabajadores, indistintamente al sector donde estén, al momento de ir a comprar los productos o pagar los servicios, no tienen una tarjeta para que se le haga una distinción de decir, como usted de este sector se le va a cobrar menos. Entonces yo creo de que esa es una de las situaciones, creo yo que un salario la apuesta, mínimo único. Ok, tomando en cuenta la inflación y considerando el costo de la canasta básica. Sí, es correcto. Considerando la inflación, es que en alguna medida, como estamos planteando, el empresario debe de entender de que para mejorar dinamizar la economía del país, el trabajador, en la medida que tiene mayor poder adquisitivo, invierte, compra, consume.
y eso realmente incrementa la productividad. Perdón, Jaime, la agenda que desarrolla los representantes del sector laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo no es la agenda que ustedes están planteando. Así es, no es la agenda que nosotros hemos planteado, porque nosotros creemos, como bien apunta Mari Carmen, que más allá del tema de salario mínimo, esto se tiene que ver con política salarial, con la construcción de política de salario en este país. Porque, bien lo dice Mari Carmen, a la hora de ir a comprar el huevo, sea quien sea que lo compre, no van a preguntarle realmente qué es lo que, de qué sector pertenece. Entonces, pero ese ha sido un engaño del sector empresarial en este país. Dividir, y cuando hablábamos de la fragmentación del movimiento sindical, también fragmentaron los niveles de la economía, y eso han venido haciéndolo y han puesto al mercado como lo importante, no al ser humano y al trabajador como lo importante. Entonces, nosotros por eso planteamos de que se trata más de generar una política pública, generar aspectos que permitan, como lo dice el artículo 38 de la Constitución de la República, definir un salario mínimo que dé cobertura a educación, vivienda, alimentación, recreación y servicios básicos, porque no podemos hablar de una canasta básica que solo cubre el huevo y los frijoles, no, tenemos que ver también que exista y que cubra los servicios. La canasta básica ampliada que se llama. La famosa canasta básica ampliada que la DIGESTIC en el 2010 la definió en $731. Entonces, cuando uno se está ve muy lejos el de la abismo, realidad y de los ingresos que tienen algunos trabajadores. Exacto, es un abismo enorme. Entonces, y eso implica y impacta en este país en la misma criminalidad, en la misma delincuencia, en el mismo narcotráfico, porque a peores salarios, pues el país así va a funcionar también. Jaime, ¿cómo ha sido entonces, a ver, para ir haciendo como unas conclusiones sobre este tema, ¿no? Antes de ir a la pausa comercial, ¿cómo ha sido el comportamiento y el desarrollo sindical en esta administración comparada con otras administraciones? Me da la impresión que de repente ustedes están diciendo, no vemos la diferencia, ¿no? Es que claramente no ha habido una mayor diferencia, y eso lo podemos decir con mucha propiedad. Ha habido posiblemente alguna mayor apertura al diálogo, porque sí ha habido en algunas instancias mayor apertura al diálogo, hay un Consejo Económico y Social, hay otras instancias que se han abierto como el Consejo Nacional de Energía, y se han generado más espacios de diálogo. Pero el problema es que se sigue viendo al diálogo solamente como una estrategia de dilatación de los problemas de este país. Y no es posible continuar con eso. Entonces nosotros proponemos, que es más en nuestra propuesta, que sea un diálogo productivo. Un diálogo que si te reúnes 4 horas, por lo menos existe un solo acuerdo y que sea sustancial, que sea realmente que refleje que lo que has estado discutiendo se está convirtiendo en un producto ya que va a ser y va a servir de un insumo al país para sacarlo adelante. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Entonces, y por eso es que nos sentimos, a veces uno dice, un poco decepcionado. No nos ha funcionado, pero sí realmente lo que nosotros sí queremos dejar ver es que el movimiento sindical hoy por hoy está abierto a la propuesta, pero también sin descartar la protesta. Porque si no nos escuchan, por ejemplo, no vamos a poder nosotros transmitir lo que nosotros queremos transmitir. Y es por eso que hoy incluso pedimos a todos los candidatos a que revisen esta propuesta, que se interesen, si realmente les interesa mejorar este país, mejorar las condiciones de este pueblo salvadoreño y llevarlo, y no solo andar diciendo, bueno, que vamos a mejorarlo, pero si no nos toman en cuenta, esto no va a mejorar. Y nosotros de eso estamos convencidos que si se cierran los espacios de diálogo, si se cierra la oportunidad para que los trabajadores hagamos propuestas, entonces vamos a tener que irnos obviamente a la protesta. Bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos en breve para escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Roxana Webb está lista. Volvemos. En otras notas, nace una ciudad cosmopolita en la capital, un nuevo lujoso y exclusivo complejo residencial Metrópolis San Gabriel con conceptos urbanísticos innovadores a nivel mundial.
Metrópolis San Gabriel ofrece residencias con diseño de vanguardia en un ambiente que te transportará a una ciudad cosmopolita, con 4 carriles y un corredor ecológico. La nueva propuesta urbanística lanza un concepto tipo clúster residenciales, donde se ofrecen 6 diferentes modelos de vivienda de lujo a un precio competitivo. Entre sus innovaciones lleva una moderna sala y comedor que incluye ventanas con perfilería panorámica, habitación principal con walk-in closet y acceso al jardín y moderna terraza. Los estándares de seguridad de cada residencial incluyen una moderna caseta de control automatizada. Además, cada clúster incluye un sistema de videovigilancia y zonas recreativas y de esparcimiento en cada clúster residencial. Entonces, Mari Carmen, Jaime, ¿cuál es la propuesta para ese tema? Que estamos hablando un poco fuera o en la pausa comercial, de rescatar las instancias tripartitas. Dicen ustedes que hoy por hoy no representan al verdadero sector sindical de nuestro país. Porque incluso me decían ustedes, ¿no? Y esto hay que mencionarlo, hay dirigentes sindicales que tienen sindicatos de profesiones que ni existen. Por ejemplo, decían ustedes, el sindicato de parteras. Parece una broma esto, yo no sé si todavía existe realmente esa profesión. Yo creo que sí, porque incluso lo autorizó el Ministerio de Salud Pública, pero no sé cuántas personas ejercen realmente esa profesión. No, yo creo que es importante el rescate, la misma propuesta lo establece, rescatar las instancias tripartitas. Eso es lo que nos puede garantizar. Cuando estamos hablando de eso, de rescatar las instancias tripartitas, hay que reformar los reglamentos de cada instancia para establecer los procedimientos de elección de los representantes del sector laboral en esas instancias. Eso es uno de los apuestas. ¿Y cómo se eligen ahora? Bueno, realmente ahora nosotros en alguna medida hemos desconocido, porque históricamente son instancias que han sido prácticamente, hay que decirlo así, en ese término no se ve muy bueno, pero han sido secuestradas, porque cuando decimos secuestradas, se ha mantenido esa misma argolla. Lograr romper esa argolla no ha sido fácil. Empezamos nosotros a querer penetrar en esto para realmente en alguna medida hacer propuestas, porque lo que se pretende es hacer propuestas, pero sobre todo jugar el papel que sí realmente nos corresponde, y es velar por los intereses de la clase trabajadora, no de nuestros organizados, ni mucho menos de intereses particulares. Entonces creo yo que esa es parte de la apuesta que se lleva también acá, y que esperamos realmente de que se tome con seriedad y que podamos revisar el procedimiento de elección para garantizar que en esas instancias están verdaderos representantes. ¿Esa es una de la reforma clase trabajadora? al Código de Trabajo o a la Constitución de la República, Jaime? Bueno, se trata de una reforma principalmente al Código de Trabajo y a los mismos reglamentos internos y decretos, en algunas ocasiones ejecutivos, que hay dentro de las instancias, en el caso del Ministerio de Trabajo, el reglamento de lo que es el Consejo Nacional de Salario Mínimo, el reglamento de lo que es el Consejo Superior del Trabajo, que creemos que son reglamentos que, en primer lugar, para nuestro ver, son obsoletos ya. A estas alturas fueron creados hace, ¿qué?, 40, 50 años, entonces ya es necesario, primero, reformar estos decretos, porque el nivel sindical que hoy hay también merece una mayor representatividad. Y yo creo que reformarlo y ampliar, si es posible, estos espacios, permitiría ir a poner este tipo de gente en una condición diferente, que no puedan estar tomando decisiones solos. Entonces, desde ahí es la propuesta nuestra de reformar el código, reformar estos reglamentos, para que la participación del movimiento sindical en su totalidad pueda tener acceso no a esos privilegios, sino al hecho de poder aportar desde la óptica nuestra también las propuestas sindicales de sectores reales que representamos, no de sectores irreales. Como lo decíamos, hay sindicatos que yo creo que no existen, y si existen no sabemos quiénes son los que lo integran. Entonces eso preocupa, y nos preocupa como movimiento sindical, porque cuando la gente señala que, por ejemplo, el salario mínimo se vende, que el salario mínimo de los trabajadores sindicalizados ahí se vende, esto desgasta la imagen nuestra, pero queremos decirle a la población salvadoreña que el verdadero movimiento sindical estamos hoy aquí dando la cara y diciendo no hemos estado nunca de acuerdo con esas propuestas que ahí se han manejado, porque nosotros vamos más allá y vamos planteando algo más responsable, más serio y con una claridad de lo que queremos para el pueblo trabajador. Nosotros queremos que haya en este país estabilidad laboral, que existen salarios justos, y eso es lo que hemos luchado y vamos a seguir luchando después de más de 25 años de andar en este tema de la lucha. A ver, dicen ustedes que hay que reformar los mecanismos de elección de estos sectores, que algunos de estos sectores, digo, representantes sindicales o líderes sindicales, han favorecido más la posición patronal en estas reuniones, como por ejemplo el Consejo
del salario mínimo. ¿Cuántas instancias tripartitas hay en el país donde es importante la participación de la dirigencia sindical? Bueno, actualmente son 5 instancias tripartitas, pero también la lucha es de abrir otras instancias tripartitas que actualmente son bipartitas. Pero las 5 instancias tripartitas, el Consejo Nacional del Salario Mínimo, el Consejo Superior de Trabajo, el Consejo de Administración del Seguro Social, está también en el Fondo Social para la Vivienda, y está el INSAFOR también, ¿verdad? Esas son las 5 instancias tripartitas. Lo que pasa es que no tiene muy claro los reglamentos, los procedimientos de elección de los representantes del sector laboral en esas instancias, y en algunos casos quienes eligen a los representantes del sector laboral en estas instancias son el empleador y el gobierno. Entonces no es una cuestión también democrática, ¿verdad? Porque esa es como una injerencia. El empleador y el gobierno. ¿Esta es una expresión de debilidad de los sindicatos? Es que el reglamento, por ejemplo, en el INSAFOR, lo que deciden, lo que eligen o deciden quiénes son los que van a ir por parte del sector, el sector laboral propone, pero quienes deciden es el sector empleador y el sector gobierno. Porque así lo dice el reglamento. Porque así lo establece. Eso realmente es una injerencia, porque nosotros debemos de tener esa plena libertad de delegar a nuestros verdaderos representantes en esas instancias. Jaime, tú habrás escuchado, al igual que Mari Carmen, habrán escuchado los discursos de los partidos políticos, los planteamientos de los partidos políticos, y a estas alturas del partido ya se conoce también la plataforma de los partidos políticos. ¿Alguna de las plataformas de los partidos de Unidad, del Partido Arena y del FMLN tiene alguna especie de coincidencia o llena las expectativas del movimiento sindical y de la propuesta que ustedes han planteado? Bueno, mira, yo creo que en las campañas en este país, a veces da hasta risa decirlo, pero han llegado a prometer hasta cosas raras. Si no te vamos a hacer un puente en que no tengan río. Entonces, dentro de las campañas electorales nosotros tenemos la percepción de que se ofrece cualquier cosa, sin siquiera meditar si esto es viable para el país, si esto es viable para desarrollar a nuestro país. Entonces, nosotros podemos ver que en las propuestas actuales que hay de los 5 candidatos, yo creo que todos están diciendo una gran cantidad de cosas que a la larga no sabemos si las puedan cumplir. Entonces, nos preocupa, y por eso es que nosotros estamos planteando temas importantes en esta propuesta, porque no hemos oído a ningún candidato, yo lo puedo señalar así bien críticamente, hablar sobre el tema de pensiones. Es un tema que está a la vuelta de la esquina, con un conflicto enorme que puede entrar en crisis el sistema previsional del país. Segundo, tampoco estamos oyendo hablar y que se profundice en el tema fiscal del país. Solo se está hablando en pensiones de subir a 60 y 65 años de edad. Si hablando de tema fiscal, solo de incrementar el IVA al 16-19%. De subir la renta, pero no se está viendo realmente en esas propuestas de los candidatos, y eso es lo que nos preocupa, que nosotros quisiéramos que retomen la propuesta, porque en esta propuesta estamos planteando cómo los que hacemos que este país tenga vida, la clase trabajadora, estamos viendo el modelo económico de este país. Entonces no es posible que se siga diciéndole a la gente un montón de cosas muy bonitas, o lo más delicado, que se sigan solo proponiendo algunas medidas asistencialistas, que yo llamo populistas, que no van a sacar adelante este país. Está bien los beneficios sociales y todo, lo compartimos. Hay un sector que ha estado olvidado durante no 20 años, durante más de 200 años, que es lo que lleva de existencia este país. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, que nosotros nos preocupa, y es por eso que lanzamos esta propuesta, porque aquí vamos considerando todos esos temas de vital importancia y que realmente le van a dar vida a este país. Tener un movimiento sindical fuerte en Europa y en una serie de países ha sido generar el desarrollo de esos países. No se ven como los enemigos a vencer. Hoy llamamos a los candidatos que promuevan desde sus plataformas que el movimiento sindical es un factor y un elemento importante dentro del desarrollo de un país para sacarlo adelante. Vamos a ir a la pausa, pero antes, ¿a qué le llamas asistencialismo? ¿Qué medidas, por ejemplo, te parecen que son populistas o que se están proponiendo como medidas populistas, crees tú? Mira, yo creo que, por ejemplo, pretender de que aquí en este país vamos a sacar de la pobreza a las personas, por ejemplo, con un bono de $50, yo creo que eso es irreal. Entonces, proponer por ejemplo, y te lo voy a tocar de todas las propuestas que han dado. Proponer de que con dar una computadora mejorás este país, no lo mejorás. ¿Por qué no? Primeramente que
la capacidad que va a tener la gente también para mantener todos los equipos es complicado, no es fácil. Entonces, habría que ver incluso más allá de cómo va a Bueno, pero si ha evitarse. sido posible en otros países esto, ya ha ayudado a desarrollar, digamos, a mejorar la capacidad de los niños, a estar en contacto con la tecnología, que ahora no la puedes aislar, no te puedes aislar Claro. de eso. Digo, si ha sido posible en otros países, ¿por qué no puede ser posible una propuesta como esa, independientemente de quién la proponga, no? No, yo creo que es lo que te repito, o sea, el problema no es en sí la propuesta, Ajá. el problema es que no se define cómo esto va a funcionar al final. Bueno, vamos a hacer la pausa, la última pausa comercial. Cuando regresemos, el enlace con la Radio 102.9, que están listos también. Tony está listo para conversar con nosotros esta mañana. Volvemos. Bueno, estamos de regreso, estamos viendo ahí a Tony Cabezas. Tony, ¿cómo estás? Nuevamente saludándote. ¿Cómo te va, Tony? Pues muy bien, un gusto saludarte, Romeo. Mira, Tony, nos quedamos a mitad de leer los periódicos, ¿no? Las portadas de los periódicos, pero tuvimos un problema técnico para cargar el resto de maderas de los periódicos que estamos dando lectura, que son aproximadamente 12, así que las disculpas del caso, pero aquí estamos listos para mañana. Estamos listos, para mañana. Y aquí nosotros continuamos con esa lectura de los titulares Sí. más temprano en estos contactos que hacemos. Ya estamos entrando precisamente en materia con nuestro invitado. Te lo presento, es Joaquín Villalobos, firmante de los Sí. acuerdos de paz, articulista de diario lapagina.com.cb y consultor en temas de seguridad y resolución de conflictos, y a la vez saludamos a tus invitados. Romeo. Bueno, ex comandante también del ERP, ¿no? Saludos, Joaquín Villalobos, un gusto conversar contigo a través de Saludos, Romeo. este contacto. ¿Cómo está? ¿De regreso en el país has estado viniendo un poco seguido? Pues recientemente unas 3-4 veces en los últimos 6-7 meses. Estás, Joaquín, siguiendo obviamente, y así lo entenderíamos, siguiendo de cerca, ¿no? La campaña electoral que están desarrollando los partidos políticos. ¿Cómo estás viendo el contenido de las propuestas de los partidos, incluyendo, bueno, obviamente el Movimiento Unidad? Pues mira, la existencia ahora de una competencia de A3 ha producido un cambio sustancial en relación a la campaña. Por primera vez en la historia tenemos una campaña dentro de los ámbitos que podemos llamar normales de una condición democrática. Básicamente una campaña de ilusión, una campaña que intenta captar la atención del votante por la vía de hacerle una oferta y que la gente esa oferta la mueva a votar por esa opción. En el pasado, las campañas eran básicamente de temor, Miedo, sí. de miedo. Y este cambio sustancial se produce porque efectivamente al romperse la polarización y darse una competencia de A3 fuerzas, esto obliga a referirse más, o sea, la lucha por el votante ya no puede ser tan simple. ¿Y esta es una mejora cualitativa en las campañas electorales, Joaquín? Totalmente, o sea, la normalidad, mira, incluso con el elemento más común en democracia, es decir, que los políticos mienten en tiempo de campaña electoral. Nosotros estábamos en una cosa más atrasada, que era los políticos metían miedo para ganar el voto. Ahora estamos en una etapa superior y es normal que eso ocurra. Incluso yo recuerdo una broma que hizo un político en España que dijo, refiriéndose a las campañas electorales, algo así como cuando ponen rótulos en las calles, dice, disculpa, estamos en obras, ¿va? Entonces lo que él decía es, perdón por las mentiras, estamos en campaña, ¿va? Entonces, pero eso es la normalidad democrática, o sea, entonces la gente juzga cuánto le cumplen, si le cree al candidato, y eso es parte ya de la condición democrática, no estamos frente a una cosa anormal, estamos frente a una cosa más bien positiva. ¿Cómo cambia, Joaquín Villalobos, ya entrando en el tema, decía, estos casos que estamos viendo, el caso Selenel, los 10 millones, del tema de Francisco Flores y esto, dice, es una manifestación de un profundo cambio en la estructura de poder en el país. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy y que se da todo esto en medio de una campaña política? Bueno, dos cosas. Lo primero es normal también que se produzca en medio de una campaña electoral. Primero porque si estás en democracia, pues las elecciones son un hecho cotidiano. O sea, nosotros, si mal no me equivoco, ya tenemos del presidente Duarte para acá, teniendo en cuenta que es una presidencia que se produce en el contexto de la guerra y la guerra modifica las reglas del juego, de ahí a la fecha
presidente Duarte, Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores, el presidente Saca, y ahora el presidente Funes, y vamos a otra, o sea, antes las elecciones no contaban los golpes de Estado. Y de diputados no digamos, ya debemos ir quién sabe por cuántas. Va. Entonces, ese calendario marca constantemente, es como un proceso de fiscalización constante del gobierno, de los diputados, de qué están haciendo, y por lo tanto es completamente normal que incluso revienten escándalos y que se exploten. ¿Por qué? Porque el costo político es más bajo si estás en un periodo no electoral. O sea, el periodo electoral es un periodo de elevado costo político. Por lo tanto, es normal que los políticos lo exploten. Los tiempos de las instituciones son otros. Esos caminan por otra vía. Entonces, Joaquín, pero es importante lo que preguntaba Tony, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué efecto tienen estos temas, como por ejemplo el caso de los 10 millones de dólares que se está investigando, el tema caso CLNL? ¿De verdad hacen cambiar la percepción del electorado y puede favorecer a determinado partido político? No quiero decir con esto, obviamente, que estos son casos políticos electorales que se están dando y se están desarrollando en el marco de unas elecciones, es otra cosa, pero al final, sin duda, es una investigación que está viniendo desde la Fiscalía General de la República o de la Corte de Cuentas, es decir, de la institucionalidad del país, pero que al fin y al cabo también no pueden separarse, ¿no? Porque se están desarrollando, repito, en el marco de estas elecciones. O sea, estamos entrando dentro de lo que es una competencia de condiciones de normalidad democrática, pero vamos a pasar a otra área, que es la calidad de los electores. O sea, ¿qué tanto? Lo que tú preguntas, o sea, la calidad de los electores es algo, vamos a ver qué tanto los mueve, los modifica estos temas, no sabemos. Hay países cuando el nivel educativo de los electores es bajo, o los medios de comunicación no juegan un papel tan cívico en explicar, o se manejan mal los temas, el impacto sobre los electores puede ser bajo, o por ejemplo cuando hay unas condiciones de electores en extrema pobreza, de sobrevivencia. Es por ejemplo un caso como el de Nicaragua, donde un amigo dice, ahí no hay ciudadanos, hay clientes, o sea, gente a la que le das una lámina y vota por ti. Pero en parte eso es resultado de las condiciones de pobreza de la gente. Entonces no sabemos, yo espero que sí, creo que El Salvador es una sociedad que la gente busca estar informada, busca estar enterada, así que creo que sí va a tener un impacto. Joaquín, muchas gracias. Tony, están con nosotros esta mañana dos dirigentes sindicales del país, está Jaime y Mari Carmen Aponte, que son dirigentes sindicales. Ya le estoy poniendo el nombre de la embajadora, Mari Carmen nada más. Aponte la embajadora. Mari Carmen y Jaime, hablando un poco sobre el tema sindical en el país, el tema del posicionamiento, ¿no? Del replanteamiento que necesita el movimiento sindical, para decirlo de esa manera, aquí en nuestro país. Tony, ¿alguna pregunta? Sí, hemos conocido pues un comportamiento, digamos, que viene desde la época del conflicto armado de los sindicatos. ¿Ha cambiado esto? ¿Son los sindicatos ahora pues instituciones o agrupaciones que permiten mejorar los servicios de las entidades públicas o de las empresas, o solo para reivindicación de sus derechos? Jaime. Bueno, realmente yo creo que el movimiento sindical está dando un cambio, y ese cambio es pasar de la protesta a la propuesta, y es por eso que la plataforma que hoy estamos dando a conocer y estamos discutiendo esta mañana va relacionado ya no a propuestas reivindicativas del sector laboral, sino a una propuesta de país que permita sacar adelante a todos los trabajadores y a todo este país salvadoreño. Mari Carmen. Bueno, yo creo que es importante, como lo plantea Jaime, de que definitivamente el movimiento sindical está viendo una visión más clara de la necesidad que tenemos de cambiar este modelo de desarrollo económico por un modelo de desarrollo alternativo, incluyente y con una verdadera justicia social. Y es aquí nuestra propuesta y este aporte para la clase trabajadora y para la población en general. Yo creo que esto es importante también. Bueno, Tony, muchas gracias. Saludos de nuevo a Joaquín, que está conversando contigo, que se queda conversando contigo. Muchas gracias, Joaquín, también. Gracias, Romeo.
Un saludo para ustedes ahí en el estudio. Hasta mañana, Romeo. Muy bien. Bueno, nos queda tiempo nada más para hacer algunas conclusiones, probablemente algún llamado que quieran ustedes hacer en este momento. Bueno, yo creo de que hay que aprovechar que el día sábado entregamos nuestra plataforma y para la invitación invitamos a los presidentes de los 3 órganos del Estado, precisamente porque esto es una propuesta de país. También estuvo presente el candidato a la fórmula presidencial del FMLN y él se comprometió. Salvador Sánchez Serén se comprometió a que esta plataforma se va a incorporar en su plan de gobierno. Lo que nosotros pretendemos que esta plataforma se convierta en programas o políticas públicas, ¿verdad? Creemos nosotros que después de un año de haber hecho este esfuerzo, la CSTS, la CAT, MUSIGES y FEACID, realmente somos organizaciones que representamos más del 80% de las organizaciones sindicales y por tanto a representantes de las y los trabajadores se retome para dar una oportunidad al pueblo. Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también, Romeo. Bueno, primero decirle a la teleaudiencia que esta propuesta es para el país y en particular para la clase trabajadora. Hacerle el llamado a que se apropien de ella, porque en ella se encuentra, a nuestro criterio, el futuro de este país en materia laboral, en materia sindical y en materia económica. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jaime. Mari Carmen, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hacemos una breve pausa comercial. Regresamos ya para el cierre de Hechos ADN. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.